tenemos muchos eventos, mis hermanos, actividades, y gracias por ser partícipe de cada uno de ellos. Amén. Así es que, bien. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, los niños menores de 8 años, me dicen que solamente los de 8 años salen a su respectiva clase. Niños menores de 8 años. Los que nos quedamos aquí, vamos a Mateo capítulo 19. Aquí viene la maestra corriendo. Mateo capítulo 19, versos 1 al 6. Y cuando lo tenga, lo voy a invitar para que me confirme con un amén, así sentaditos, ¿verdad? Ya lo estuvimos parados mucho tiempo. Del 1 al 6 yo le voy a leer en voz alta. ¿Estamos? Mateo capítulo 19, versos 1 al 6. Mateo 19, 1 al 6. Agradezco a mis hermanos, ¿verdad? Siempre veo a veces mis hermanos viendo por ahí algo que hace falta o que se tiene que arreglar. Así es que gracias, hermanos, por su dedicación, ¿verdad? Sabemos que aunque el edificio no es propio, pero es el que usamos y nos gusta que esté en buen estado. Así es que gracias. Dios les bendiga y les multiplique. Mateo capítulo 19, versos 1 al 6. Ya estamos ahí. Amén. Bien, entonces la escritura dice así, yo le leo en voz alta. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos. Padre, te damos gracias. Queremos, Señor, sumergirnos en tu palabra. Y queremos aprender cosas nuevas que tú tienes diseñadas para nosotros. Quizás nuestros oídos hayan escuchado ya en el pasado algún sermón o estudio acerca de esto. Y hoy queremos reforzarlo, mi Dios amado, porque sabemos que la actualidad en la que vivimos, Señor, la situación es bastante diferente de hace 50 o 100 años. Y el tiempo va pasando y cada vez el hombre va tergiversando su propio caminar delante de ti. Y queremos nosotros estar firmes en tu palabra, tomando las decisiones correctas y fortaleciendo nuestros matrimonios y nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, esta es la continuación de la semana pasada, y así en forma rápida yo quiero darle un resumen, ¿verdad? Dijimos que al Señor Jesucristo siempre lo seguía un grupo, fariseos y saduceos, que estaban en contra de la enseñanza del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, cada vez que enseñaba y hablaba, ellos se sentían ofendidos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Es un dicho, no sé si es mexicano, pero nosotros del habla hispana lo conocemos así, ¿verdad? Entonces, el hablar la verdad les causaba molestia a estos señores, de tal manera que ellos, siendo la autoridad, conociendo las escrituras, y siempre tuvieron, ¿verdad?, el deseo de querer desaparecer, de querer destruir al Señor Jesucristo. Y vimos que desde el principio, en muchos capítulos, ellos iban haciendo su aparición tratando de que el Señor Jesucristo, en vez de tomar popularidad, fuera perdiendo popularidad dentro del pueblo. Y parece que el Señor, cada vez la gente, las multitudes iban creciendo más y lo seguían porque les gustaba cómo enseñaba, cómo tenía autoridad. Y yo creo que la gente estaba tan contenta, porque a cuántos les gusta cuando alguien le dice la verdad a alguien que nunca se han atrevido a decirle. Muchas veces vamos a tener personas dentro de nuestra sociedad que nadie se atreve a decirle nada porque son la autoridad, porque tienen poder. Y estos hombres representaban la autoridad de Israel, eran los maestros de la ley, eran los intérpretes. Entonces nadie podía decirle nada.
Pero el Señor Jesucristo usaba la misma palabra para enseñar, y era aquello que, ¿verdad?, la gente lo hallaba como agradable a sus oídos, y de alguna manera se satisfacían cuando el Señor Jesucristo contraatacaba con la palabra a aquellos hombres y los ridiculizaba. Y entonces estos están tratando no solamente de despopularizar al Señor, sino de destruirlo también, y lo van siguiendo hasta que el Señor llega, dijimos, al área de Perea, donde se encontraba, ¿verdad?, el gobierno donde estaba Herodes Antipas. Y entonces dijimos que este es el que había decapitado a Juan, porque Juan le había señalado su falta de haber matado a su hermano para quedarse con la esposa de su hermano. Y entonces Dios no reconocía ese incesto, porque además, pues, ¿verdad?, eran parientes. Entonces pasamos todo ello. Dijimos que habían dos pensamientos de dos rabinos en aquel entonces que eran bastante fuertes. Uno de ellos, que no tenía tanta popularidad, ¿verdad?, el rabino Shammai, que decía que no debía haber divorcio, y se acabó, ¿verdad? Y era un punto muy estricto, que no había razón para divorcio, no, de ninguna manera, ¿verdad? Aun cuando la palabra decía que si te divorcias, bueno, dicen que dentro de la ley Moisés dice que podía dar cartas de divorcio, dice, pero quédese sin casar. O sea que habían, ¿verdad?, y por el otro lado estaba el otro rabino Jaleel, que decía que el hombre podía divorciarse por cualquier razón. Y decía la semana pasada que entonces si esa ley aplicara hasta hoy en día, o esa ideología o ese pensamiento dentro de nuestra sociedad, yo creo que muchos hubiéramos sido divorciados desde cuándo, ¿verdad? Porque las razones eran por cualquier causa. Solamente porque a la mujer se le quemaron las tortillas o la comida, o se le pasara la mano de sal, o le faltara sal, o porque salió despeinada, ¿verdad? Porque le habló a un hombre en la calle, etcétera. Solamente por esas razones lo divorciaban. El hombre le daba la carta de divorcio y órale, de verdad, te vas. O simplemente porque la mujer ya había perdido su figura, lo bonita, y había visto a alguien más que estaba lucía mejor que la mujer con la que se había casado. Entonces llegaron al grado en que tenían el del divorcio en algo tan común, y los maestros de la ley aprobaban ello porque ellos participaban de todo eso. Y entonces ellos estaban seguros que la postura del Señor Jesucristo era rígida, de tal manera que cuando Él dijera, ¿verdad?, que no debían divorciarse, entonces iba a quedar mal con la popularidad y que mucha gente lo iba a abandonar. Pero vimos que el Señor Jesucristo fue a la palabra, y fue ahí donde casi nos quedamos, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo nos presenta 4 razones por las que no es lícito divorciarse por cualquier causa. Y vamos a vivir lo que Dios dice Él, ¿verdad? Porque vamos a dejar que Dios hable. La primera razón, y cita, ¿verdad? Un hombre fue creado para una mujer. Versículo 4, ¿cómo dice? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, qué los hizo? Varón y hembra los hizo. Hombre y mujer los hizo. Está yendo hasta el principio. Y entonces, un hombre fue creado para una mujer. Se acabó. No hay más. Entonces, les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahora, aquí la palabra los hizo, esa palabra significa los creó. Aquel que los creó varón y hembra. Ahora les pregunta, ¿no han leído acerca de la creación? ¿No están conscientes de ella? ¿Acaso no han llegado a ese texto? Está en el comienzo de la escritura. ¿Y cómo es posible que ustedes no han leído? ¿Verdad? Y decíamos que de una manera sarcástica les está preguntando, ¿cómo? ¿Acaso no han leído? Entonces Dios hizo a Adán y le creó a Eva, y eso es todo. Entonces Adán y Eva, y eso es todo, no había otro. Él no creó a Adán, Eva y María, ¿verdad? Por si acaso. Tampoco creó a Adán y Eva y a Juan u otro Esteban, ¿verdad? Para que tuviera opciones el hombre. Dijo, no,
Adán y Eva, hombre y mujer, y se acabó. Entonces en esto Dios no está trabajando para que el hombre, ¿verdad? Él no creó 5 personas, 7 personas, 13 personas o muchas personas para ver si, y no les dijo, a ver, júntense, cásense y a ver si no les funciona, pues ahí, ¿verdad? Traten de encontrar con quién van a compaginar. No dijo así. Pero hoy en día funcionamos de una manera diferente. Y saben que los matrimonios han funcionado. A veces decimos, cuando escuchamos, ¿verdad? Porque aquí en esta cultura y en alguna de nuestras culturas también, en algunas regiones en nuestro México o en algún otro país donde todavía hace años, o no sé si actualmente, se acostumbre que los padres son los que tratan con los otros padres y son los que dicen, te voy a dar mi hijo o mi hija, ¿verdad? Para casarlo con tu hijo o con tu hija. Y cuando escuchamos que esto sucedía ya en los años 1800, ¿verdad? Decimos, estaban locos. Pero los matrimonios funcionaban. Ahora tenemos que salir y buscar, ¿verdad? ¿De quién nos vamos a enamorar? Amor a primera vista. Y nos volvemos precoz muy temprano, de tal manera que no aprendemos a ser lo suficientemente hombres para cuando ya estamos metidos en una relación, o muy mujer. Yo recuerdo que hace muchos años, ¿verdad? Siendo niño, y sí, ya son muchos años, cuando escuchaba que alguien ya andaba con... ¿verdad? Ya queriendo salir con alguien, sus papás le preguntaban, ¿y ya sabes cocinar? ¿Y ya sabes barrer? ¿Y ya sabes lavar los trastes? Tenían que aprender a hacer muchas cosas, si no, no podían casarse. Y el hombre tenía que ya haber aprendido a fajarse los pantalones e ir a sacar, ¿verdad?, sus tareas. Y entonces podían ya formar un hogar. Hoy día no. Ya no se enseña de esa manera, ¿verdad? No son los padres los que andan consiguiéndoles. Sin embargo, vemos aquí, ¿verdad?, que cada quien busca cómo satisfacerse a sí mismo. Voy a repetir el consejo que siempre hemos dicho aquí, especialmente a nuestros jóvenes. Ya los casados, ya te casaste, ya, como dicen por allá, te casaste. Sigue adelante, mejor. Aguante. Están esperando que dijera la palabra, ¿no? Pero los jóvenes, abran los ojos. Es importante con quién te vas a casar. Y que no sea con un yugo desigual, que no sea con un filisteo, que no sea con un hijo o una hija del diablo, porque entonces el diablo va a ser tu suegro. Que sea un hijo de Dios, alguien que ame a Dios, alguien que tema a Dios. Alguien con el que puedas interactuar y venir y servir juntos. Y entonces, no había ningún extra, ninguna opción en el huerto del Edén, porque Dios creó a Adán y Eva. No había otra alternativa. Y esa fue la intención divina en el principio. Un hombre, una mujer, un plan divino sin opciones. Por esa es la primera razón por la que usted no debe divorciarse por cualquier cosa. ¿Amén? Él no proveyó para la poligamia. Él no proveyó para el divorcio. Perdón. Él no proveyó otra persona extra por si el primero no funcionaba. No había nadie más que existiera. Entonces, esto podía haber llegado a ser una situación solitaria en el huerto, ¿verdad? Pero imagínese usted que si hubieran tenido un divorcio Adán y Eva en el principio, ¿qué hubiese pasado? Nosotros no existiéramos. Génesis hubiera terminado todo ahí en Génesis capítulo 1, si ellos se hubieran divorciado. Por esa razón el Señor no proveyó para la poligamia. Dios no está de acuerdo, no apoya eso. Dios no creó tantas mujeres para un Adán.
ni muchos Adanes para una Eva. Sin embargo, hoy día parece que el mundo no ha entendido ese principio y se han perdido esos valores. Entonces, cuando Dios hizo eso, Él echó a andar cómo debía ser la historia humana: un hombre, una mujer, sin opciones, indisolubles. Y Dios nunca quiso que dos personas se casaran y estuvieran viviendo a ver si les gustaba a alguien más. Usted se casó, usted respete y ame con quien se casó. Usted no tiene que andar buscando por otro lado. Amén. Segunda razón es por la que el divorcio no se permite por ninguna razón, es porque es un vínculo fuerte. Es un vínculo fuerte. Esto ha dejado de ser, y mencionábamos 3 factores, ¿verdad? El domingo pasado, 3 factores que nos ayudaban a mantener el matrimonio firme, sin divorcios. Y era primero, ¿verdad?, la familia. Todo giraba en torno a la familia. No había redes sociales, no había televisión que nos distrajera, no había una revolución, ¿verdad?, de pensamientos o de ideales. Esto está mejor. No había tanto entretenimiento. El hombre se entretenía en la misma familia, creando la familia. Vivían en familias. Se enseñaban los valores, los principios, ¿verdad? Y había más oportunidad de interactuar entre el padre y los hijos. Y que los hijos veían cómo el padre caminaba, cómo trabajaba, cómo trataba a la mujer, y así mismo ellos, ¿verdad?, iban aprendiendo esos patrones. Hoy día no. Hoy todos salimos y a veces los hijos nos sorprenden cuando nos damos cuenta. Dijo, de esa manera piensa mi hijo. Qué bárbaro, qué diferente a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Y nos sorprendemos. Pero es el mundo en el que vivimos. Pero dijimos que ese era un factor que mantenía a la familia, porque todo giraba alrededor de la familia. Otro factor era que era escandaloso. Alguien, ¿verdad?, era mal visto cuando se divorciaban o se separaban de la familia. Iba a ser la vergüenza del pueblo. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Hoy día no. Hoy, si la muchacha antes de llegar al altar, ¿verdad?, con su vestido de blanco, antes eso era algo muy valorado. El hombre quería casarse con una mujer que fuera virgen. Los padres querían que la hija saliera con vestido blanco. Hoy ya no se pelean por esos valores. Hoy ya no se persiguen esos valores. Ya no se buscan de esa manera. Es triste cómo todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque cada vez nos hemos alejado más de Dios. Entonces, antes, lo que mantenía una familia firme, y yo llegué a escuchar personas, yo permanezco aquí porque aunque yo no puedo vivir con esta mujer, ¿verdad?, pero los hijos hay que mantenerlos, por lo menos asumían la responsabilidad. No, yo los traje al mundo, yo tengo que sacarlos adelante. ¿Me entienden? Y otro factor era la iglesia, que defendía esos valores. Pero hoy día hemos sido tan atacados. Y estaba diciendo que hay muchas iglesias donde hay un gran índice de divorcios. Ahora, no quiero que se sientan golpeados los que han pasado por esta situación. La Escritura nos dice en Hechos 17:30, dice que nosotros vivimos en una ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto esa ignorancia, ahora nos llama a que nos arrepintamos. No podemos hacer nada por el pasado, pero podemos cambiar nuestro presente, tomar decisiones diferentes, afirmarnos en la fe y cambiar nuestro futuro, siendo mejores, dando mejores ejemplos para nuestros hijos. Si nosotros la regamos y no pudimos, por lo menos vamos a pelear por nuestros hijos para que ellos puedan ser mejores que nosotros. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración y nuestra búsqueda. Entonces dijimos que la segunda razón es un vínculo fuerte. Cuando Dios unió al hombre y a la mujer, Él realmente, escuche bien, Él los unió. Dice en el versículo 5, por ¿esto qué? Por esta razón de que el hombre se va a unir a su mujer, tiene que romper el vínculo con su padre y su madre, y ahora se va a hacer uno solo, se va a unir a su mujer. Y este concepto de unión es como de pegamento o de fundición, pues. Cuando dos personas quedan unidas,
¿verdad? Y ya no pueden separarse. Entonces, este es el concepto desde el principio, cuando Dios dijo esto. Debido a esa unión, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sabe por qué muchos matrimonios no pueden superar ciertas cosas? Porque todavía, y llegan a tener problemas los matrimonios, porque muchas veces ponen todavía por encima de sus vínculos, de su relación, el valor de sus padres. O de sus hermanos, o de su familia. Y déjeme decirle una cosa, cuando usted se casó, usted se separó de su familia paterna, y ahora su nueva familia, su familia es su esposa. Y cuando procrean hijos, esa es su familia. Y usted va a cuidar y va a proteger a la mujer que usted tomó. Pero muchas veces, ¿verdad?, se junta el suegro, la suegra y el mismo esposo contra la pobre mujer, o viceversa, ¿verdad? Y masacran. Y entonces, si el marido no defiende a su esposa, entonces, ¿quién la va a defender? No va a venir el vecino y la va a defender. Y entonces se va a meter en más problemas. Le va a pasar lo de aquel chiste mexicano, ¿verdad? Que estaba un hombre golpeando a su esposa y el vecino iba llegando y se da cuenta, ¿verdad? Y entonces llega y le dice: oye, ¿por qué golpeas a tu mujer de esta manera? Y en vez de que el hombre le contestara, le contesta a la mujer y le dice: pues déjelo, al cabo que es mi marido, dijo. Qué triste, ¿verdad? Pero eso es una realidad en muchas situaciones. Parece chiste, pero es una realidad en muchas parejas. Entonces, el vínculo fuerte, mis hermanos, es cuando el hombre realmente entiende que ahora su familia es su esposa. Ahora son uno solo, no se pueden despegar. Ahí no quiere decir, ¿verdad? Estamos hablando de una manera metafórica, ¿ok? No te la va a traer aquí pegada, ¿verdad? Porque muchos se quieren despegar poquito, ¿verdad? Y no pueden. Y algunos le llaman hasta tóxico porque los andan llamando a todas horas en su trabajo, no lo dejan en paz, ¿verdad? Yo le llamo a mi esposa nada más ya cuando ya salí, ya voy, así es que mata el gallo y vamos a comerlo. Entonces, el hombre él rompe la relación en el hogar y se le une a la mujer. Esto es Génesis 2:24, y ahora nos vemos movidos del 1:27, donde Dios los creó varón y hembra, ¿verdad? Al 2:24, donde dice que por esta razón él va a dejar a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer y ya serán uno solo. Entonces, el propósito y plan perfecto de Dios es que debían dejar a sus padres y unirse. ¿Verdad que no se pueden servir a dos señores? Va a quedar bien con uno y mal con otro. La palabra unirse básicamente significa tener ese vínculo que no puede ser roto. Los que han visto la película, ¿verdad?, de Fireproof, a prueba de fuego, ¿verdad?, se dan cuenta del ejemplo que ponen ahí. Le ponen glue a la sal y la pimienta. Yo soy la sal, ¿verdad?, mi esposa la pimienta. No sé, al revés, no sé. Y los unen. Entonces, cuando quieren separarlos, le dicen: no, dice, si tratas de separarlos, vas a dañar a uno o al otro, o a los dos, ¿verdad? Ese es el vínculo, quedan unidos, no puede ser roto. En el momento en el que se rompe, van a quedar destrozados. Y entonces, la escritura es clara. El Señor está usando ese significado, ese sentido de estar pegado, unido. Se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino uno solo. Entonces, la idea aquí es de pegamento. Un hombre debe estar pegado a su esposa. Entonces, yo siempre me siento aquí enfrente, ¿verdad? Y le digo a mi esposa: vente conmigo. Y me dice: no, es que tengo que estar atendiendo aquí. Y de repente sale corriendo para allá, ¿verdad? Y eso, entonces, pues yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿de qué otras maneras puede estar pegado? Pegados, escuche bien, es estar totalmente comprometidos,
dos corazones que se han unido y se han convertido en uno solo, que están totalmente comprometidos con buscarse el uno al otro en amor, pegados en un vínculo indisoluble. No hay nada que los pueda separar, ni las fuertes corrientes de agua, ni los fuegos tan grandes y enormes que vengan, ¿verdad? Pegados en mente, pegados en voluntad, pegados en espíritu, pegados en emoción, pegados, ¿verdad? Dijimos en mente, ¿verdad? En el idioma hebreo hay una palabra para referirse al matrimonio, y esa palabra es kedushim. Kadosh es santo, pero kedushim quiere decir como algo consagrado. Entonces el concepto del judío, ¿verdad? Con esta palabra hebrea, kedushim, el matrimonio es algo santificado, es algo, estoy apartado. Cuando ellos traían un sacrificio para Dios, ellos decían, esto es kedushim, esto le pertenece a Dios, esto es propiedad de Dios y de nadie más. Ese es el concepto del matrimonio, ¿verdad? Así es que los que ya se casaron, usted le pertenece a su esposo, pero también su esposo le pertenece a usted. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que ustedes están unidos y que el dueño del cuerpo, el hombre ya no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Y la mujer ya no es dueña de su cuerpo, sino el marido. ¿Por qué? Porque son uno solo. ¿Estamos entendiendo? Estamos más confundidos que al principio. Entonces hablamos de que el matrimonio es estar consagrados unos a otros. Entonces, cuando se trataba de Dios, era estar santificados o apartados para Dios, hechos santos, y esto es pertenecer solo a Dios. Pero en el concepto, ¿verdad?, de los hebreos, de los judíos, esto es que usted le pertenece a su esposo. Por eso llamamos, ¿verdad?, la consagración del matrimonio o el santo matrimonio, ¿verdad?, donde se volvía una posesión personal. Yo le digo a mi esposa, tú eres de mi propiedad. Y a veces ella me dice, pues ¿cuándo me compraste? Le digo, no, pues si te sigo pagando. Tengo que trabajar. No eran nomás 7 años, ¿verdad? Por Lea, y 7 años se siguió trabajando. Entonces, pero ahora ya entendimos, ¿verdad? Y hace días le digo que íbamos para Laughlin, iba escuchando una canción donde pues ella iba bastante romántica, e iba cantando esa canción de que tú me perteneces. No sé ni quién la canta, pero dice, y que tú me perteneces, y luego le añadió, ¿verdad? Aunque a veces te quiero apretar el pescuezo. Pero nomás tantito, ¿eh? Entonces, esa es la perspectiva más pura del matrimonio, mis hermanos, ¿ok? Por eso el matrimonio no debe ser indisoluble, no debe disolverse, no debe haber divorcio por cualquier cosa. ¿Podemos entender eso? Vamos a pasar situaciones difíciles. ¿Quién no pasa situaciones difíciles? ¿Quién no pasó situaciones difíciles con los padres? ¿Pero pudo divorciarse de los padres? No, sus padres siempre fueron sus padres. No se pudo romper ese vínculo hasta que usted se salió, ¿verdad? Y usted formó su propia familia. El divorcio. Bueno, entonces, cuando se habla del matrimonio en el hebreo, hablan del compromiso total, de una consagración total, de apartarse de manera total, en santificación total, en donde una persona se vuelve la posesión total y exclusiva de la otra persona, tanto como un sacrificio era traído, ¿verdad?, por una persona para Dios, y decían, esto le pertenece a Dios. Entonces me estoy ofreciendo a mí mismo de manera total y absoluta y rindiéndome de una manera completa a mi cónyuge. Esa es la esencia del matrimonio. Esa es la esencia. Una unión indisoluble, sin opción. Un vínculo fuerte buscándose el uno al otro. Un hombre y una mujer. Amén. Sin opción. Tercera razón. Ya vimos, ¿verdad? El matrimonio no puede ser roto, y eso es debido a una carne. Los dos serán una sola carne. Un hombre y una mujer, un vínculo fuerte. Y el tercer lugar, la carne, ¿verdad? Una sola carne. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Y el punto de la segunda declaración
ya no son más dos, es este. Si ya no son dos y es uno solo no puede ser dividido. Es el número indivisible. Si usted trata de dividir uno, quedarán dos mitades. No se puede, no se debe. Entonces la segunda declaración, ¿verdad? Uno es un número indivisible, ya no son más dos, usted no puede separarlos, se han vuelto uno solo. Usted no puede tener a media persona porque media persona es nada. Si se hubiera quedado solito Adán, ¿qué hubiera procreado? Nada. Y si Dios, en vez de haber creado una Eva, hubiera creado otro Adán, ¿qué hubieran producido? Nada. Y lo mismo, si hubieran sido dos Evas, no se puede. La misma lógica, el sentido común nos enseña, y la gente hoy en día, ¿verdad? La sociedad va por un rumbo bien perdido. Se rompe el propósito por el cual el hombre fue hecho. El principio principal, los valores, están de cabeza en estos tiempos. Nosotros debemos perseverar y permanecer en lo que la palabra de Dios nos enseña y enseñar así a nuestros hijos. Entonces, no podemos tener a medias personas o mitades. Yo antes decía, y bueno, coincido con estas enseñanzas, ¿verdad? Que el hombre no es un hombre completo hasta que tiene a su ayuda idónea. Como la mujer tampoco está completa hasta que tiene su otra mitad. Su media naranja, dicen algunos, tienen medio limón, pero bueno, otros ahí le busca usted, ¿verdad? Media piña o lo que sea. La piña es dulce, aunque a veces también es ¿verdad? Y los dos vienen a ser uno solo. Yo no sé qué tengo, pero mejor no digo porque me meto en problemas. Entonces, se abandonan a sí mismos. Desde el punto de vista de Dios se vuelven una persona. Se abandonan a sí mismos para entregarse el uno al otro. Se vuelven la posesión total del uno al otro. Son una mente. Son uno en un espíritu. Son unos en metas, en dirección, en emoción, en sentimientos, en voluntad. Y esa unidad, en últimas, es vista de la mejor manera. ¿En dónde? En los hijos. En esa unión es cuando usted ve los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Es un milagro. La mujer tiene la capacidad de reproducir, de dar vida. Dios crea vida a través de la mujer. Usa al hombre y usa a la mujer, ¿verdad? Y entonces se cumple el propósito. Dios quería llenar la tierra. Y es la única manera como se puede lograr todo ello. ¿Por qué? Porque ese niño lleva el hecho de que son ahora uno. Y ese hijo se vuelve el emblema de la familia. La presentación, ¿verdad?, de esa unidad o la representación de esa unidad. Entonces, uno es un número indivisible. Usted no puede hablar de dividir a dos personas en un matrimonio. Escuche bien, cuando usted rompe un matrimonio, usted parte a la mitad a una persona. ¿Y qué es lo que va a tener? Dos mitades. No dos personas, dos mitades de una sola. Entonces, dos mitades. Y eso no es uno, no es nadie. Siguiendo la misma metáfora. Cuarta razón, y ya termino. El divorcio, hermanos, no es el deseo de Dios. Por eso termina diciendo este verso: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, no lo separe el hombre. Ahora, la palabra separe, que decimos, ¿verdad? A veces usamos esa palabra separación. En el griego se escribe chorizo, así como lo oye, ¿verdad? Chorizo. ¿Qué vamos a desayunar hoy? Chorizo con huevo. Esa palabra, se va a acordar, ¿verdad? Separar, no lo separe el hombre. Así se escribe, pero no, ¿verdad? Nada que ver con el chorizo que comemos. Para que vaya a evitarlo ahora. Así, no voy a comer chorizo, no va a ser que termine en separación. No.
Entonces, dijimos que esa palabra chorizo significa divorcio, significa separación, y es usada de modo en 1 Corintios 7:11, la misma palabra que significa divorcio. Cuando Dios une, no divorcien. Cuando Dios une, nadie separe. Aquí está Dios presentando la verdad acerca del matrimonio, y Dios dijo: yo hago los matrimonios y vale más que nadie los deshaga, porque soy yo quien los hace. Y Él no necesariamente está hablando de matrimonios cristianos o de matrimonios donde la gente no teme o no conoce a Dios, ¿ok? Dios está hablando que Él hace los matrimonios. ¿Quién hizo al hombre y a la mujer? Dios. No importa de qué fe sea, no importa en qué país vivan, en qué cultura estén, ¿verdad? Pero Dios creó hombre y mujer. ¿Y cómo se tienen que unir? Hombre y mujer. No importa qué creencias ellos manifiesten, esa unión. Dios dice: yo hago los matrimonios, yo los coloco a las personas en una unión, y esa es una institución ordenada por Dios. Es Dios quien hizo al hombre, a la mujer, para complementarlo el uno al otro. Entonces, el ser fortalecidos el uno con el otro para fortalecer las debilidades del uno con el otro. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, ¿verdad? Eclesiastés nos habla de ello. Dice que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Dicen que el hombre, ¿verdad? Dice que es mejor estar acompañado, porque el hombre solo, dice, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se va a calentar? Pero dos, dice que se calientan mejor. Cuando alguien viene contra uno, dice, 2 le resistirán mejor. Entonces, aquí Dios hizo al hombre y a la mujer para complementarse el uno al otro. Se unen con la capacidad de disfrutarse el uno al otro, de estar satisfechos el uno con el otro. No los puso ahí, ¿verdad? Como muchas veces se convierte como en un ring, ¿verdad? Un hombre, una mujer, y ahí a ver quién es mejor. No dijo: métanse aquí en este matrimonio, aquí en esta casa, formen este hogar y a ver quién es más fuerte. No, es para complementarse, es para ayudarse mutuamente, es para apoyarse, es para echarse porras, animarse unos a otros, fortalecerse unos a otros, o uno con el otro, fortalecer las debilidades uno con el otro, para producir hijos, para procrear en el mundo. Y esto es un milagro de Dios, que toda unión exista. Inclusive la gente incrédula, ¿verdad? Ellos también disfrutan del gozo, de la emoción, porque el significado es de una unión amorosa. Sabemos eso. Un milagro de Dios en todo matrimonio lo es. Y bueno, vamos a encontrar personas que dicen: bueno, yo me casé, pero creo que no era la voluntad de Dios. Pero eso no es lo que la Escritura está diciendo ahí. Si usted se casó en yugo desigual o no, usted como hombre tomó una mujer y se unió a ella, usted es uno solo con ella, están unidos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios habla acerca de aquellos que tienen esposos o esposas incrédulas. Dice: no se separen, quédense con ellos. Pero si deciden separarse, quédense sin casar. Porque el hombre, la única manera como es libre de la ley es cuando la esposa muere. Y ahí el apóstol Pablo no lo dice, ¿verdad? Pero está prohibido matar. La Biblia así lo dice. El homicidio no es válido. No matarás, dijo el Señor. Sí, digo, porque a veces vamos muy adelante, ¿verdad? Bueno, pues si la única forma como me deshago de esta ley es matándola, ¿verdad? Pues no. La Biblia dice: no matarás. Entonces, vamos a ser un poquito más específicos en esto. Simplemente el Señor está definiendo que en el principio mismo Dios dijo: yo voy a hacer los matrimonios. Y cuando usted se divorcia, usted está deshaciendo tanto algo que Dios unió
como un niño que nace. Creo que todo niño que nace en el mundo es una criatura de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sus padres hayan sido lo que hayan sido, creyentes o no creyentes, un niño, aunque sea producto de una violación o de lo que sea, sigue siendo una criatura de Dios. En la forma como haya llegado a este mundo, sigue siendo una criatura de Dios. Y entonces, como no importa si sus padres son incrédulos, no importa si son paganos, no importa si son de cualquier país que a usted se le ocurra, el matrimonio que produce al hijo, esto es un acto de Dios en donde dos personas complementarias son traídas la una a la otra para disfrutar en la plenitud de la vida humana, y así es también un acto de Dios. Escucha bien, el aborto, lo que el aborto es al nacimiento de un niño, es lo que el divorcio es a un matrimonio. ¿Entendió eso? Se lo voy a repetir. Lo que el aborto, y el aborto se me fueron las palabras. El aborto es el evitar que el niño nazca con vida. Es un asesinato, es matarlo antes de que nazca. Por supuesto que Dios no está de acuerdo con ello. Y por supuesto que como Dios no está de acuerdo con ello, nosotros tampoco. Por eso nosotros somos pro vida. Y lo que el aborto es a un niño, es lo que el divorcio es a un matrimonio. Creo que me entendió mejor ahora. ¿O quedamos igual? Muchos, en la ignorancia o porque el mundo lo hace así, es posible que alguno de ustedes, y no tienen que levantar la mano, ¿ok? Es Dios tratando con nosotros, con nuestras condiciones. Mucha gente incurrió en un aborto. ¿Por qué? Por mala información, por malos consejos, por egoísmo, muchas veces por orgullo. Hace tiempo me tocó ver una película que salió allá como en los años 60 o 70, yo creo. Yo creo como en los 70. Es una película secular. Yo la estaba viendo y me llamó la atención que siendo una película secular, en esos años cuidaban mucho el lenguaje, lo que iban a hablar y los valores que se enseñaban a través de una película secular. Veíamos cómo cuidaban mucho la figura, la apariencia de la familia. En esa película una jovencita sale embarazada. Para la familia era un escándalo que la mujer no saliera casada de blanco y en un altar. Para la familia era muy importante eso. Era parte de un honor, de un orgullo. Y entonces dije, me gustaría que nuestros jóvenes vieran esta película, que aunque es secular, pero tiene muchos valores que el mundo ya no tiene hoy, y que muchas veces hablamos muy poco desde este lugar. Bueno, aquí sí hablamos, ¿ok? Enseñamos que nuestros jóvenes tienen que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a conocernos. Jóvenes. Y cuando yo hablo a los varoncitos, es porque yo fui joven. Y si Dios me hizo de esta manera, yo creo que ustedes también han de tener las mismas inquietudes o inquietudes parecidas. Pero a lo mejor usted no ha descubierto que así como hay una naturaleza dentro de los pajaritos, de la manera como ellos conquistan a las pajaritas, dentro de nosotros también hay una manera como nosotros queremos ser conquistadores. ¿Quién le enseñó al pajarito que tenía que andar brincando de ramita en ramita y cantando y dándole vueltas a la pajarita, y al ratito la pajarita ya cayó en sus alitas del pajarito? A nuestros jóvenes,
Escuchen bien, jovencitas, ustedes son débiles con el oído. Un hombre que habla bonito, no importa que esté. Decían en mi pueblo, el coche más trompudo se lleva la mejor mazorca. Cuando veían un fellito con una muy bonita. La mujer tiene su debilidad en el oído. Alguien que le hable bonito va a caer. Es su debilidad. El hombre es por lo que ve. Cuando la mujer quiere conquistar a un hombre, nomás le camina enfrente y el hombre dice: me acabo de enamorar. Cuando el hombre empieza a hablarle bonito a la mujer, y entonces la jovencita va y le platica a lo mejor a la familia o a la amiga, con fulanito, sí, y no lo pueden creer. ¿Cómo es posible? Tan fellito, tan esto, tan lo otro. Pero supo hablar, le endulzó el oído. Mucho cuidado. ¿Están escuchando? Otra cosa, y esto es un poquito más profundo. Escuche bien. El hombre busca placer. Ahorita está trabajando la máquina, ¿verdad? El hombre busca placer. La mujer busca amor. Y el amor lo busca como protección. La mujer quiere sentirse amada, protegida, segura. Y mientras el hombre le pueda dar eso, la mujer está dispuesta a dar amor. Y cae rendida en los brazos de Mardoqueo. Aunque esté feo. Y entonces, el hombre, escuche bien, el hombre está dispuesto a dar amor mientras consiga placer. Y la mujer está dispuesta a darle placer mientras consiga un poco de amor, que es lo que está buscando. Escuchen bien. Que no sea eso lo que los domine. Que puedan ustedes confiar plenamente en Dios y empezar desde este momento a decirle: Señor, yo sé que tú has guardado una jovencita para mí, ¿verdad? Y a las jovencitas: yo sé, Señor, que tú tienes por ahí a mi Mardoqueo. No sé si me va a llegar como un sapo ahí que tengo que darle un beso y se me convierte en un príncipe. Pero yo sé que tú lo tienes para mí. Nunca se desesperen. No quieran correr, ¿verdad? No se metan en relaciones ilícitas. Esperen el tiempo del Señor. Busquen su dirección. Yo puedo decirles que Dios es fiel. Se los he platicado en muchas ocasiones y aprovechando que mi esposa no está, se los voy a recordar. Otra vez, pobre mi esposa, ¿verdad? Pobrecita. Tuve noviazgos antes de ella, pero en ninguno de esos noviazgos yo me veía. Y me acuerdo que cuando alguien me propuso matrimonio, dije: ¿qué pasó aquí? Y entonces dije: no me veía casado con esta persona. Pero cuando conocí a mi esposa, solamente con verla ya como a, no sé, a muchos pies de distancia, en cuanto la vi, yo sentí en mi corazón que era ella, porque la había estado pidiendo al Señor. Y cuando nos conocimos y todo, y ella me dijo: yo había estado orando al Señor porque alguien que llegara a mi vida, alguien que fuera a ser mi esposo, porque yo no quería repetir lo que vi en mi familia.
Y gracias a Dios nos ha sostenido por 26 años y aquí estamos. Gloria a Dios. No hemos pensado en el divorcio o en la separación. Si en algún momento pasó, ya se me olvidó porque sufro de Alzheimer ahora después de los 50. Pero Dios ha sido fiel, mis hermanos. Déjenme decirles, el matrimonio es algo que entre dos se construyen, pero dos que ahora son uno. Entonces dijimos que no debemos divorciarnos por cualquier cosa. Por cualquier cosa es porque, la economía se nos bajó, ¿verdad? En una ocasión recuerdo que vino un hermano anciano y me dijo, hermano, dijo, estoy pensando divorciarme de mi esposa, más de 70 años. Y después de 50 y tantos años juntos, y me dice, estoy pensando separarme, de divorciarnos. Me cayó a mí como... ¿Y ahora? ¿Verdad? No, dijo, lo que pasa es que, dijo, divorciado, dijo, vamos a agarrar mejores beneficios de aquí, del gobierno. Y entonces le expliqué, hermano, nosotros los hijos de Dios confiamos en Dios, no en los bienes de este mundo, no en los beneficios que nos puede dar la sociedad o el gobierno, entre comillas, ¿verdad? Porque el gobierno no nos regala, nunca nos ha regalado nada. Entonces, digo, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos, y por supuesto, ¿verdad? Mi hermano reconsideró y dijo, mi hermano, si la palabra de Dios dice eso, yo lo creo, y perdónenme por lo que dije. Le dije, no me pida perdón a mí, mire, allá está con quien tiene que, ¿verdad? Pero, hermanos, y Dios nos bendice cuando honramos a nuestro Dios en esa manera. Entonces el matrimonio no debe ser por cualquier cosa, no debe ser ni por enfermedad, no debe ser ni por el dinero, no debe ser porque ya no me gustas, ya siento florecitas o no sé qué, mariposas por alguien más. Entraste en una relación, te comprometiste delante de Dios, dices que eres una sola persona con ella o con él. Pero la Escritura nos dice que si el incrédulo, escuche bien, si el incrédulo quiere separarse, sepárese, porque a paz nos llamó el Señor. Pero claro, usted va a permanecer fiel a Dios. Quédese sin casar. ¿Puede con eso? Dios la va a fortalecer en todo eso. Ya hablo muy despacio, ¿verdad? Como de 60. Ya, oigan. Entonces, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que pasa es que me voy más pausado porque quiero que esto lo asimile mucho mejor. Amén. No quiero que esté enojado conmigo. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que hemos tratado de enseñar siempre. Dios nos ha dado el privilegio de mantenernos y siempre vamos a pelear por los matrimonios, por la unidad, por la seguridad de los hijos. Siempre. Y cuando sea irremediable, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija en eso, porque Dios no nos llamó a separar, Dios nos mandó a perseverar y a unir. Entonces, el Señor Jesús, ¿verdad? Nos dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y escuche bien, más vale que no separe o destruya un matrimonio, ni el suyo, ni el de nadie más. Ni el suyo, ni el de nadie más. Más vale que no lo haga, porque entonces usted está atacando lo que Dios está diciendo, lo que Dios hizo en su obra. Entonces usted está atacando eso, porque es Dios quien hace el matrimonio. Entonces Jesús le dice, ¿es lícito para el hombre divorciarse por cualquier cosa? Y él dice, escuchen lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es esto: un hombre, una mujer, y no hay alternativas. Lo que Dios dijo es vínculo fuerte. Estás unido a ella, no te puedes separar o no debes separarte. Lo que Dios dijo que es una sola carne, y uno es un número indivisible. No se pueden dividir. Entonces lo que Dios dijo, yo hago los matrimonios. Si ustedes lo rompen, ustedes están rompiendo, están dañando lo que yo hice, y entonces están en una posición muy, pero muy seria.
Entonces, la próxima vez que usted, ¿verdad?, salga por ahí y vea a alguien más, me acuerdo que hace como un año, y les platiqué esta anécdota, en mi trabajo, ¿verdad? Bueno, mis compañeros, ellos no son temerosos de Dios, ¿verdad? Y siempre están atentos a ver las vecinas que van a salir de la casa. Y entonces en una ocasión yo les dije: dejen en paz a la mujer del vecino y disfruten lo que tienen en su casa. Al siguiente día me metí en problemas, pero les dije una verdad. Me sentí satisfecho. Todavía se acuerdan, ¿verdad? Y entonces cuando saben que yo los estoy viendo, ellos, no sé, ¿verdad?, no sé si por respeto o no sé, se apenan y mejor agachan la cabeza y ya se ponen a trabajar. Pero esos son los principios, los valores que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Entonces nosotros no estamos llamados a destruir un matrimonio o a separar un matrimonio. Entonces lo que el Señor Jesucristo está haciendo es llevarlos al principio, al lugar de la credibilidad, y les está diciendo: no es lo que yo digo, es lo que Dios ha establecido desde el principio, un hombre, una mujer. Entonces Él gana, ¿verdad? La gente que lo seguía, todo el que dice es lo que Dios dijo en la Biblia, y lo hace verse torpes a ellos al decirle: ¿no han leído? ¿No saben lo que la Escritura dice? ¿Verdad? Entonces espero yo que nunca lleguemos nosotros ni siquiera a pensar, que nunca pase por nuestra mente la idea del divorcio. Y si ya pasó por ello, tómelo como una experiencia, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Y entonces el Señor nos ayudará a juzgar lo que está bien o lo que está mal, lo que hicimos, y podemos justificarnos de muchas maneras, pero en nuestra ignorancia pudimos haber incurrido en algo como ello. Dentro de todo esto, mis hermanos, también aprovecho para decirles que algo que sucede dentro de nuestras iglesias, y cada vez está pasando quizás más a menudo desde ciertas décadas para acá, es porque hay una ética a la que se le ha faltado. Y yo agradezco a Dios por esta iglesia que nos ha ayudado el Señor a poder dirigirla, y siempre pedimos sabiduría para ello. Y escuche bien lo que le voy a decir. A mis hermanas, y con todo respeto, si en alguna oportunidad yo las llego a llamar a mi oficina, usted tiene que venir acompañada por su esposo. O en todo caso, yo tengo que estar acompañado de mi esposa para que usted pueda entrar a mi oficina, hablar conmigo, o en algún lugar privado. ¿Ok? Hemos sido cuidadosos en todo ello, y queremos mantenernos así, limpios, puros, transparentes delante de Dios y de todos los demás. A nuestras jovencitas, a nuestras señoritas, a nuestros jóvenes, la misma manera. Nunca hablen con alguien en privado, a menos, ¿verdad?, que esté ahí o sus padres, o que el hermano, si es maestro, esté con su esposa. Pero nunca dos personas que no son matrimonios o parejas no estén, ¿verdad?, hablando en un lugar privado. Eso no es correcto, ¿ok? No es correcto. Si un maestro lo llama y quieren hablar a solas con usted, recuerde eso, no está obligado a ir, y háganos saber inmediatamente. No es que haya pasado algo aquí, el asunto es que escuchamos que tristemente dentro de nuestras iglesias no se ha enseñado ese respeto, esa ética, esos valores, y tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidarnos unos a otros. Amén. Así es que, a menos que el hermano que los llame esté acompañado con su esposa, usted puede ir siendo joven, o aún enseñemos a nuestros niños eso también, ¿ok? Eso es para tener una mejor sanidad entre nosotros, una mayor transparencia, una mayor credibilidad, y que el Señor nos ayude en todo esto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la instrucción de tu palabra. Nos duele, Señor, las estadísticas tan grandes, tan altas,
de cómo la agenda del enemigo en tratando de destruir hogares, matrimonios, las uniones, Señor, que tú has permitido, y que dentro de ello también hay mucho daño, Señor, a los hijos por causa de esas separaciones, que sabemos que por supuesto no es tu voluntad, pero que el enemigo no ha desmayado y ha hecho su parte, y muchos quizás han sucumbido ante ello. Amado Dios, quizás algunos de nuestros hermanos han experimentado y han pasado por este dolor tan grande. No estamos aquí para señalarlos o juzgarlos, sino para ayudarnos unos a otros y a fortalecernos en ti y a ser mejores. Padre, que tú nos des la sabiduría para enfrentar cualquier circunstancia que venga, y que nos des la sabiduría también para poder guiar a los matrimonios que muchas veces pasan por dificultades, pero que nunca el pensamiento de la separación, de la desunión o del divorcio llegue a sus vidas. Peleamos, Señor, hasta el último. Cuando es inevitable, Señor, sabemos que tú tienes el poder para sanar los corazones rotos, porque todo esto trae tristeza, dolor. Y mi Dios, en este momento te suplico para que esta enseñanza realmente quede tan firme, tan fija en nuestro corazón. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón si hemos incurrido en algo como ello y te fallamos, Señor. Hay consecuencias que se pagan y a veces son altas, pero Señor, sabemos que en tu gran misericordia tú nos has perdonado, tú nos perdonas y tú nos ayudas, Señor, a superar todo lo que sucedió. Mi Dios, dice tu palabra que según como tú nos alcanzaste, que así perseveremos, y queremos, Señor, honrarte siempre con nuestra vida práctica, siguiendo los consejos de tu palabra. En tus manos encomendamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, Señor, que ellos están esperando por la oportunidad, Señor, que tú les darás de experimentar esta relación, y que sea con el consentimiento tuyo, Señor, bajo la dirección y consejería e instrucciones de sus padres, de sus maestros, de sus mentores, o en este caso de tu servidor, Señor. Te lo suplicamos, mi Dios amado, que guardes la vida de ellos en estos tiempos, Señor, cuando la sociedad ya no guarda la pureza, ya no guarda esa santidad, el mantenernos puros hasta el matrimonio. Te suplicamos para que tú mantengas, ayudes a nuestros jóvenes, Señor, a que ellos no entren en relaciones ilícitas, relaciones que son desagradables, Padre, hasta que tú les des, Señor, a sus parejas, al cual tú les has diseñado. Te lo suplicamos, mi Dios amado. Dirige esta congregación, Señor, darnos la sabiduría para seguir haciéndolo, y ayúdanos a guardarnos unos a otros, ayudándonos unos a otros mutuamente en amor. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Deseo con todo mi corazón que las enseñanzas, los estudios, los sermones y todo aquello que podemos traer realmente edifiquen su vida y que sean de gran bendición.